y luego la idea es que vamos a conversar ahora respecto de capital social, capital social basado en resiliencia comunitaria, ¿ya? Y también partimos o vamos a partir del análisis de los riesgos comunitarios, ¿ya? A nivel local. Y para eso voy a volver a compartir la PPT, esta, y eh, vamos a ver lo que tiene que ver con resiliencia comunitaria. A nosotros hace un tiempo atrás nos tocó participar en un proyecto. Aquí yo veo que todos tenemos como diferentes sombreros. Uno de mis sombreros es una pequeña ONG que se llama GRIT, Gestión de Riesgos y Desastres, donde vemos distintas cosas. De hecho, los invito a leer la revista que se llama REDER, la revista de estudios sobre riesgos de desastres latinoamericana, que es una revista que lanzamos hace tiempo atrás, que es de acceso abierto, por si quieren ver algunos de los artículos que son bien interesantes y eventualmente atreverse y publicar algo, que es una revista de acceso abierto en español. Profe, ¿Sí? compártanos el link por el chat ahora. Ah, súper, ya. Espera un poquito. Al terminar la PPT, ahí lo compartimos. Eh, y donde hay casos chilenos, pero también de todas partes de Latinoamérica, y eso ha sido como bien interesante. Ya esa revista ya tiene no Está sé en mi qué, mochila y es como un porque orgullo en se me realidad. descargaba el teléfono. La hemos armado a puro ñeque de unas cuatro o ¿Y por qué cinco te enojáis? personas. ¿Ah? ¿Por qué me estoy Gabriela, reclamando? necesito que silencies tu micrófono, por favor. Gracias. Perdón. Sí, no hay problema. Ya. Bueno, miren, la idea es que a través de esta metodología, vamos a ir conversando respecto del análisis de los riesgos locales. Que este es un proyecto que se hizo, se postuló a una iniciativa que financió el gobierno británico en tres distintas partes del mundo, en América Latina, en el sudeste asiático y en África, y buscaba ver temas de género, interseccionalidad y reducción de riesgo de desastre. ¿Ya? Y lo que hicimos nosotros en el proyecto fue generar una metodología para el análisis de riesgos locales desde una perspectiva interseccional. Yo no sé si alguno de ustedes está familiarizado con el concepto de interseccionalidad y qué es lo que cree que es la interseccionalidad, si alguno de ustedes conoce ese término. ¿A nadie le resulta familiar? Como ¿No? profesora. Ya, entonces vamos a ir comentando qué es lo que es el análisis o la perspectiva interseccional. Se relaciona mucho con el enfoque de derechos, ¿ya? Se relaciona con la idea Profe, de que, consulta, ¿sí? ¿tiene que ver con eso como la herramienta que se usa, esa herramienta de análisis o no? No, no necesariamente. Se No, refiere no, ya, como a una metodología de análisis, ¿ya? ya. Eh, Se refiere a que todas las personas tienen como distintas facetas o aspectos que las caracterizan, ¿ya? Porque tiempo atrás se mencionaba como los análisis de género, ¿ya? Se generaba la diferenciación entre lo que pasaba con las mujeres y con los hombres, ¿ya? Pero evidentemente no somos todas las personas iguales. Todas tenemos múltiples características que nos hacen ser quienes somos y son una superposición de capas, ¿ya? O intersecciones que van generando en qué lugar nos situamos en el mundo, en la práctica, y qué tan vulnerables o no vulnerables podemos ser a distintas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, en términos de los desastres, no es lo mismo lo que pasa con una mujer en el área urbana que tiene buena condición socioeconómica, que es profesional, que tiene casa, etcétera, con otra mujer, incluso que puede ser de la misma edad, pero que vive en el campo, que tiene tierra, pero y tiene tierra y tiene vacas, por ejemplo,
pero no tiene recursos económicos, constante y disonante, porque tierra y vaca son recursos económicos, que tiene un nivel de educación menor, que no tiene redes, vive sola, en un momento de un desastre, ¿ya? Cada una de esas cosas, la educación, la edad, el hecho de vivir en el área urbana o en el área rural, si tiene o no discapacidad, incluso si es una persona migrante, si tiene mayor edad, si tiene discapacidad, si es analfabeta, etcétera. Todas esas condiciones generan que un distinto grado de vulnerabilidad de esas distintas personas. Y se basa, como decía, en el enfoque de derechos porque se refiere a que si bien todas las personas somos diferentes y hay distintas características que nos condicionan un poco en estas intersecciones, eh, todas las personas requieren la misma atención, ¿ya? Y requieren atenciones que sean adecuadas a sus necesidades. ¿Ya? El concepto de interseccionalidad se crea a mediados del siglo XX por Kimberlé Williams, que es una abogada y académica que estaba especializada en teoría crítica de la raza. O sea, piensen que en Estados Unidos, en esa época, todavía estaba el tema de la segregación racial, ¿ya? De manera muy importante, eso termina entre comillas, digamos, ¿cierto? A fines de la década de los 60, principios de los 70, pero en el año ya 89 se genera el concepto de interseccionalidad y se refiere a una herramienta de análisis que permite analizar políticas públicas o elaborar políticas a partir de las distintas discriminaciones que sufre la gente, ¿ya? Y no solamente en el ámbito de ser hombre o ser mujer, porque, por ejemplo, si volvemos al mismo tema de esta mujer profesional en el área urbana con recursos económicos, ella va a estar en una mejor condición que un hombre que no tiene recursos económicos, que es migrante, que no tiene una situación regular migratoria, etcétera, que no tiene recursos económicos ni redes familiares. Entonces, no es la vulnerabilidad no es necesariamente una cuestión solo de género, ¿ya? Pero sí es una herramienta para la justicia de género y la justicia económica entre las distintas personas a partir de ese enfoque de derecho. ¿Ya? ¿A qué se refiere la interseccionalidad? Se refiere a que esas diferentes condiciones se entrecruzan entre sí, se intersecan. Y entonces esa intersección de situaciones y de condiciones es lo que genera una mayor condición de vulnerabilidad en algunas personas que en otras. ¿Ya? Ahí tenemos a la derecha un caso de esas intersecciones, ser mujer con discapacidad o con problemas de salud mental o con otros factores o condicionantes personales o sociales. ¿Ya? El estudio a partir de la interseccionalidad entonces nos permite identificar cuáles condiciones hacen que las personas de un determinado territorio puedan o no ser más vulnerables en el caso de un desastre. ¿Y por qué? Porque en el fondo, como vamos a identificar en las diferenciaciones entre las poblaciones, vamos a poder tener un análisis de vulnerabilidad que sea más certero, más adecuado a ese específico territorio, identificando la diversidad de población y entregando o permitiendo entregar soluciones diferenciadas que ayuden a reducir esas condiciones de vulnerabilidad específicas. O sea, no soluciones homogéneas porque no toda la población es igual, ¿ya? Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que se ha hecho paulatinamente con la entrega de kit de emergencia, por ejemplo. Primero NEM y ahora Senapred, ¿cierto? Que primero diferenció por género y que ahora también diferencia en términos de que existen distintos elementos que son necesarios en los distintos momentos o edades, eventualmente la incorporación de elementos especiales, por ejemplo, para personas con discapacidad, etcétera. Una cuestión que de hecho todavía falta es pensar en las cajas que se entregan de emergencia, por ejemplo, en las cajas de alimentos,
cuando pensamos en que hay gente que tiene intolerancia al gluten o que puede ser alérgica a algunos alimentos, etcétera, y en que se entregan estas cajas o kits de manera homogénea a toda la población, pero que no consideran estas necesidades especiales, estos requerimientos, ¿ya? Entonces, el enfoque interseccional, ¿qué es lo que nos permite? Identificar medidas diferenciadas de acuerdo a las capacidades y a las necesidades específicas de las personas en un determinado territorio. Entonces, ¿qué es lo que buscaba esta metodología? Analizar los riesgos. La centramos en el nivel local porque, como conversamos, son los municipios y el nivel local el que está como más cerca de la población. Y por lo tanto, por ejemplo, las DIDECO, las Direcciones de Desarrollo Comunitario, pues, si tienen un conocimiento más acabado de la población que habita en una determinada comuna, entonces van a poder, lo que mencionábamos hace un rato, ir y entregar especial atención a las personas que son electrodependientes, o considerar las necesidades de las personas diabéticas, o considerar las necesidades de personas con movilidad reducida, etcétera, ¿ya? También existe la necesidad de diferenciar, por ejemplo, que es una cuestión que siempre se ha criticado, digamos, desde de la perspectiva de la inclusión y la discapacidad, es que normalmente se considera a las personas con discapacidad física. Pensemos en la Teletón, por ejemplo, que siempre se asocia a silla de rueda, a la necesidad de movilidad, a la discapacidad o a la dificultad de movilidad, ¿ya? Pero hay quienes quedan inclusive aún mucho más atrás, que son las personas que tienen discapacidad cognitiva, por ejemplo, personas con autismo o personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, etcétera, que necesitan otro tipo de atención o de consideraciones. ¿Qué pasa inclusive cuando tenemos personas que tienen más de una discapacidad? Tienen discapacidad motora, discapacidad cognitiva, son absolutamente dependientes, o las personas que se encuentran postradas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Primero, identificar cómo es la población de un determinado territorio, un barrio, una comuna, etcétera. Funciona mejor, evidentemente, a nivel local porque se requiere un mayor detalle. Si lo pensamos en el ámbito nacional, entonces las categorías van a ser distintas y podríamos llegar al SOBI, a este índice de vulnerabilidad social que tenía Cater y sus colegas, y que en el fondo se relacionan con género, con la edad, con si la población habita en el área urbana o en el área rural, con si tienen qué nivel educacional, si llegaron, qué sé yo, a octavo básico, terminaron la educación media, son profesionales o no, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se busca generar esta definición o identificación de los distintos sectores o grupos de población? El objetivo es caracterizar a la comunidad de manera más específica e identificar cuáles son las categorías pertinentes para analizar los riesgos a partir de las diferencias identificadas, ¿ya? Y se utilizan una serie de cuestionarios y herramientas que sirven para hacer esa clasificación. Después, en un segundo paso metodológico, se analiza las amenazas desde un enfoque interseccional. ¿Qué significa eso? Que las distintas amenazas van a tener afectaciones también diferenciadas en esos grupos de población. Entonces, lo que se busca es identificar o analizar cómo las diferentes amenazas podrían afectar a esos grupos que hemos identificado como prioritarios. Supongamos en un lugar tropical en que una comunidad pequeñita, por ejemplo, las personas que tienen mayor afectación son las personas adultas mayores por el tema del calor, ¿cierto? Porque es la amenaza que más los va a afectar. También tenemos, por ejemplo, podemos tener las personas que presentan un mayor nivel de alergia y que habitan en una zona con muchos insectos que eventualmente podrían generar infecciones o que podrían producir algún tipo de reacción alérgica, etcétera. Entonces, para cada una de las amenazas, nosotros hemos identificado o se identifica grupos de población que se pueden ver más afectados y ese análisis en el fondo se realiza también de manera diferenciada.
Después se revisa las vulnerabilidades y capacidades de los diferentes grupos, ¿ya? A partir de lo que nosotros llamamos marcadores de diferencia, que son estos elementos que hacen que las personas sean más o menos vulnerables. Y después, cuando ya tenemos bien caracterizada la población, cuáles son las vulnerabilidades y capacidades y cuáles son los niveles de riesgo de los distintos grupos, entonces se puede tomar acciones para la resiliencia que sean más específicas a cada una de esas necesidades, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para poder identificar en el análisis interseccional? Lo más importante es la identificación de estos marcadores de diferencia, que son aquellos aspectos que hacen que las personas sean más vulnerables. Por ejemplo, en algunos casos podrá ser la edad, la discapacidad y el nivel educacional, por ejemplo. O en otros casos, lo más importante es el nivel socioeconómico y el estatus migratorio, y así sucesivamente. Depende mucho del lugar y esto se va viendo caso a caso. Las herramientas que se generaron, en el fondo lo que hacen es que facilitan el trabajo de esa identificación de esos grupos para poder hacer el análisis interseccional. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuestionario que es para caracterizar a la población. ¿Ya? ¿Cuáles elementos son importantes? Por ejemplo, la edad, el sexo y el género, que no son lo mismo, ¿cierto? La etnia, o si es de un pueblo originario, la nacionalidad, la orientación sexual, las expresiones de género, la discapacidad, las creencias religiosas, la ubicación en área rural urbana, el nivel de educación, condición laboral, ingresos, etcétera. Estas preguntas, dependiendo del lugar, también pueden modificarse, ¿ya? Y permiten conocer básicamente la situación socioeconómica y cultural de cada una de las personas en las que estamos trabajando, o de los grupos familiares, etcétera. En el caso del censo, por ejemplo, que se preguntan algunos de estos datos, es posible en el fondo tener una idea también un poco más específica de cuáles son los grupos de población. No basta con que decir en una localidad habitan 540 mujeres y 480 hombres, sino también interesa saber de qué edad son, si hay más mujeres jefas de hogar, por ejemplo, o si hay muchas personas desempleadas. Todas esas condiciones en el fondo van incidiendo en caracterizar la situación actual de la población, ¿ya? Luego se identifica en el análisis de amenaza, por ejemplo, eh, cuáles son esas amenazas que van a tener, eh, o sea, qué efectos van a tener las amenazas o qué impactos van a tener las amenazas respecto a los diversos grupos. De los grupos sociales mayoritariamente afectados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, identificamos que en un lugar las personas que podían estar en mayor peligro asociados a olas de calor eran personas mayores, mujeres que habitan en lugares más precarios por la condición de la vivienda, porque tienen menos aislación térmica, por decirlo así. En otra, respecto del tsunami, obviamente también tiene que ver con la exposición, ¿cierto? Si es un tsunami, a lo mejor los grupos potencialmente más afectados van a ser pescadores o algueras. ¿Por qué? Porque además de vivir en una condición de gran exposición, su medio de vida se relaciona directamente o va a ser directamente impactado por la ocurrencia de esa amenaza. Eh, o un ejemplo distinto de un ámbito sumamente diferente. En los incendios del año 2017, ¿se acuerdan que hubo una temporada de incendios en la área rural súper devastadora? Se vieron afectados distintas personas que se dedicaban al rubro de la artesanía, ¿ya? En el área rural de la sexta y séptima regiones, de la región de O'Higgins y del Maule. ¿Cómo se vieron afectados? Por ejemplo, personas que hacían cestería con fibra vegetal perdieron la materia prima porque se quemaron las áreas con totora, ¿ya? Eso implica que durante una temporada completa, durante un año completo,
no tienen la posibilidad de generar ingresos con su actividad principal, que era la artesanía. Lo mismo sucedió con personas que se dedicaban a la fabricación de elementos de greda, ¿ya? De cerámica, porque en muchos de estos lugares donde se recuperaba barro para hacer greda, al generarse los incendios fue tanto que en las arcillas se calcinaron, por lo tanto no era posible recoger arcillas para generar greda. Eh, Cuestiones de ese estilo, si nos vamos o sea, imagínense la posibilidad infinita, digamos, de identificar efectos respecto de grupos distintos de población, ¿ya? También tenemos una matriz diferenciada para grupos o sea, para las distintas amenazas que pueden identificar, o sea, que pueden afectar a los grupos sociales diferenciados. A lo mejor aquí hay 5 ejemplos, ¿cierto? Pero podemos tener otro, ¿ya? Y, por ejemplo, si respecto del grupo de las personas migrantes, tal vez, dependiendo del lugar donde habitan, muchas personas migrantes que habitan en asentamientos irregulares, por ejemplo, se ven más expuestas a amenazas de remoción en masa, como en los campamentos de Antofagasta, ¿cierto? O de aluviones. En cambio, hay otras personas personas de bajo ingreso, pero que se encuentran al interior de las áreas urbanas, a lo mejor viven en viviendas que se han subdividido de manera irregular, que son obsolescentes, o sea, son antiguas, que tienen un alto riesgo de incendio, etcétera. Entonces, si vamos identificando además de tener claro, digamos, estos distintos grupos, el dónde se ubican, vamos a poder generar un análisis mucho más específico de las condiciones que tienen cada uno, ¿ya? Los análisis de vulnerabilidades y capacidades, es bien importante no olvidar los análisis de capacidades, ¿ya? A propósito de lo que llamamos capital social, porque efectivamente en algunos aspectos, nosotros vamos a considerar que son las personas que tienen menores recursos económicos, quienes son más vulnerables porque es más difícil que se recuperen autónomamente en el caso de pérdida de empleo o porque no tienen ahorro, o en el caso de un desastre que implique la pérdida de la vivienda, por ejemplo. Sin embargo, desde otra perspectiva, uno podría decir que esos grupos tienen mayores capacidades que otros porque generan mejores redes, ¿ya? O porque tienen redes de apoyo que son más importantes o porque son súper adaptativos, se adaptan muchísimo más rápido a las situaciones de carestía, por ejemplo, y en el caso de la pandemia, por ejemplo, volviendo a los análisis asociados a la pandemia o del estallido social, la cantidad de ollas comunes que se generó en distintos lugares a propósito de las dificultades de acceder a empleo o de movilidad, etcétera, en que las ollas comunes fueron un mecanismo no solamente de apoyo en términos como de la alimentación, pero un mecanismo muy importante de apoyo social entre grupos de vecinos, de personas del mismo barrio, etcétera. Cuestión que probablemente no era tan sencilla en un lugar en Las Condes o Vitacura o en alguna otra comuna pudiente donde más encima la gente no se conoce y donde finalmente las redes son más bien familiares o asociadas al ámbito del trabajo. Ujú. Los análisis de vulnerabilidad también se hacen diferenciados. Y aquí, por ejemplo, tenemos, y además, acuérdense, la vulnerabilidad es multicomponente, por lo tanto, también tenemos que considerar esos distintos componentes. Aquí hay un análisis rápido respecto de, por ejemplo, los estados de la vivienda, que son súper sencillos a diferencia de los que les mostré antes, que son mucho más técnicos. Acá son cuestiones bien cualitativas, ya que permiten a los equipos locales, en el fondo, generar un análisis más rápido respecto de cuestiones que son fácilmente observables y que incluso las propias comunidades podrían autoevaluarse respecto de la antigüedad de la edificación, los materiales de construcción y el estado de conservación, cuestión súper importante, ¿cierto? El cumplimiento de las normativas. Acá
En Chile sucede mucho, bueno, en la América Latina en general, pero en Chile sucede mucho que a pesar de que existen buenas normas, no siempre las normas se cumplen y el problema es ese, hay mucha autoconstrucción, hay mucha construcción fuera de norma o que no se le genera mantenimiento permanente, etcétera. Y hay cuestiones asociadas al contexto que también es importante considerar, ¿ya? Después, por ejemplo, tenemos respecto de la vulnerabilidad económica, distintas variables asociadas a la pobreza, al nivel de ingreso, al acceso al mercado laboral y a los servicios públicos y a cuestiones que en el fondo le permitan a la población acceder a ayuda y apoyo. Y la vulnerabilidad social que se contrarresta, ¿cierto?, con estas capacidades que ya mencioné. Si uno dijera que tiene la población organizada, va a tener un menor grado de vulnerabilidad que una población sin ningún tipo de organización. Si la gente participa en más tipos de grupos, junta de vecinos, el club deportivo, la junta de señoras que se juntan a tejer, scout, qué sé yo, las distintas posibilidades esas redes, esos grupos también permiten una mejor respuesta frente a distintas necesidades, inclusive las necesidades de salud. El grado de organización o de relación que puedan tener unas organizaciones con otras o inclusive con las autoridades, qué tanto se relacionan las distintas juntas de vecinos con los municipios, con la Dideco, etcétera. Y el conocimiento comunitario del riesgo también es una cuestión que interesa evaluar siempre. Hay muchos otros factores, insisto, o sea, esto es una síntesis, son tablas que la idea es que se puedan ir adaptando a las necesidades y a los contextos específicos. Aquí hay parte del análisis de capacidades que lo que busca es identificar justamente capital social y está dirigido hacia comunidades, ¿ya? Esto uno lo puede hacer, por ejemplo, en un grupo chiquitito, en una junta de vecinos, e identificar, por ejemplo, cuál es el grado de conocimiento que tienen las personas respecto de sus líderes, respecto de las dirigencias de la junta de vecinos, porque sucede en muchos casos que las juntas de vecinos se atomizan, ¿cierto? Y que es la pura directiva, pero que nunca baja la información a las vecinas y vecinos del barrio. También, bueno, la información accesible para preparación y respuesta ante eventos adversos, el tipo de información que existe, hay respuesta organizada a emergencias, etcétera. No sé si me imagino que a todos les resulta más o menos familiar el caso de Botania. ¿Conocen el caso de la Villa Botania? Sí, sí, El caso de la Villa Botania, ¿cierto? Es un espacio en el área de Viña del Mar que no fue, o fue más bien, sí fue, pero menos, fue afectado menos por el incendio de Valparaíso de febrero de este año. Esa villa, junto con otras comunidades en tres regiones distintas, en dos regiones distintas, en Ñuble y en Valparaíso, formaron parte de un proyecto que hizo Cáritas, financiado por USAID, con CONAF, ¿ya? Y que lo que buscó fue generar justamente organización y preparación ante la amenaza de incendios forestales en áreas de interfaz. La Villa Botania fue uno de esos casos, ¿ya? En los que pudieron poner en práctica eh, y, y- y- y en el fondo exponer estos desastres evitados, ¿cierto? Porque sucedieron varias cosas de las que aquí se indican en términos de capacidades para enfrentar y mitigar los riesgos de incendio. Primero, se organizó la comunidad, se generaron comités de emergencia o de respuesta ante incendios con gente de la localidad de organizaciones preexistentes o de organizaciones generadas para el efecto, digamos. O sea, en algunos casos fue la Junta de Vecinos, en algunos casos fue el Comité de Agua Potable Rural, en otros casos se armó un comité específico con gente que quisiese participar y que fuera miembro activo de la comunidad. Se generaron acciones de mitigación mediante la generación de cortafuegos, se dispuso de estanques
para tener agua, para tratar de amagar focos de incendio mientras en el fondo ello es posible. Se generaron sistemas de comunicación, sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación, simulacros, etcétera. Lo que todo manejado comunitariamente, se generaron capacitaciones por parte de CONAF y por parte de bomberos. Se generaron trabajos de fortalecimiento comunitario también, y en el fondo todos estos elementos finalmente se terminan poniendo en práctica sin querer con el evento este de febrero en esa comunidad, porque en otras no han tenido eventos, pero se mantienen efectuando las actividades. Entonces, esas comunidades evidentemente están a años luz de preparación de otras que no tienen esa posibilidad, ¿no? Pero en el fondo es hacia donde uno quisiera ir, ¿cierto? Hacia donde quisiéramos ver comunidades preparadas. ¿Mm? Eh, Respecto de la fase de preparación, entonces estos cuestionarios, por ejemplo, abordan las distintas fases de la gestión de riesgo. La fase de preparación por un lado, la fase de respuesta por otro lado, la fase de recuperación y la fase de prevención y mitigación. ¿Ya? Entonces, con estas preguntas bastante sencillas, la idea es que se busca evaluar cuál es la capacidad que tienen, y esto nos permite no solamente conocer el estado en que, como en la situación, la fotografía de la situación actual, ¿cierto? Un diagnóstico, sino que también permite orientar cuáles son las medidas que se requieren para mejorar esas capacidades cuando no existen o cuando existen a medias, ¿cierto? O generar nuevas capacidades en la población. Eso permite, por ejemplo, que comunidades organizadas accedan a capacitaciones, a cursos o a recursos cuando están bien organizadas, ¿cierto? Y vayan a obtener nuevas capacidades. Una vez que están hechos los análisis identificados los grupos o sea, caracterizados los grupos de población, identificadas las amenazas que los pueden afectar de una u otra manera, caracterizadas las vulnerabilidades y las capacidades, entonces se generan distintas tablas para hacer análisis de resultados, ¿cierto? Y eso nos permite focalizar medidas en la población que eventualmente sea más vulnerable y o desarrollar medidas para el mejoramiento de las capacidades locales, ¿ya? Em, Además del diagnóstico, digamos, ¿cierto? Lo que se busca con estas metodologías es generar herramientas para la acción, ¿ya? Porque como si no, es nuevamente una cuestión que queda en el escritorio de alguien que va a implementarla, y lo que se requiere es en el fondo generar acciones, ¿ya? Desde esa perspectiva, eh, hay, ¿se recuerdan ustedes que existen cuatro ámbitos del marco de Sendai, ¿cierto? Conocer el riesgo, que sería nuestra primera fase, ¿cierto? Un diagnóstico, conocer un riesgo con un enfoque interseccional, es decir, haciendo hincapié en las diferencias de la población, pero también tenemos que invertir en resiliencia, ¿ya? Generar mejores capacidades de preparación y de respuesta y reconstruir mejor, ¿ya? Esas serían esas cuatro prioridades del marco Sendai, y por lo tanto lo que nosotros debiéramos hacer es abordar esas cuatro prioridades. Es decir, además del diagnóstico y además de mejor conocer el riesgo, después tenemos que generar acciones para reducir esas vulnerabilidades, mejorar la preparación, mejorar las capacidades de respuesta y eventualmente generar cambios o solicitar cambios normativos o de política si se requiere. Si nos damos cuenta que es necesario, por ejemplo, no sé, implementar cuestiones que están fuera del ámbito de acción local, como por ejemplo una infraestructura, a partir de los diagnósticos que eventualmente se puedan desarrollar, existe la justificación fundada para hacer solicitudes de inversión de otra envergadura o que requieren el concurso de otros actores, ¿ya? Eh, ¿Para qué esta o alguna otra, no necesariamente esta, ¿cierto? Pero ¿para qué en el fondo desarrollar diagnósticos
locales, ¿ya? Uno es porque, como comentamos previamente, hay una serie de instrumentos que tienen que elaborar los municipios. Esto lo podemos extrapolar en las distintas escalas territoriales. Lo mismo sucede respecto de la población regional o de la información que puedan recolectar los gobiernos regionales desde las distintas comunas. Hay una serie de instrumentos que se tienen que elaborar y por lo tanto, para poder elaborarlos, lo primero que se necesita es un buen diagnóstico. ¿Ya? Sin un buen diagnóstico, imposible que podamos generar buenas medidas. El enfoque interseccional que nos permite considerar las necesidades diferentes de la población y por lo tanto entregar soluciones o medidas de acuerdo a esos requerimientos diferenciados. ¿Ya? También en el mismo ámbito de la necesidad de que tienen los municipios, por ejemplo, de generar distintos tipos de planes, un diagnóstico acertado va a servir para generar esos diferentes planes. Mientras más detallado, más sepamos de la población, mejor vamos a hacer un plan regulador comunal, mejor vamos a hacer un plan de eco, mejor vamos a hacer un plan de emergencia, mejor vamos a hacer todo lo que necesita el municipio, mejor va a poder gestionar su territorio. Y la posibilidad que generan estas metodologías, que son como de aplicación más o menos sencilla, es que pueden ser desarrolladas o implementadas por gobiernos locales, pero también por comunidades que quieran autoevaluarse, ¿ya? Existen múltiples herramientas que se han utilizado para diferentes fines, por ejemplo, para la gestión de riesgos en áreas patrimoniales, en áreas históricas patrimoniales, o en localidades como mucho más acotadas, ¿ya? Donde se usa mucho, por ejemplo, como actividades, el desarrollo de mapeos comunitarios, de mapeos de riesgo comunitario, donde las mismas personas de la comunidad identifican las amenazas que los pueden afectar, las áreas que eventualmente podrían considerar como zonas seguras frente a esas distintas amenazas. Pueden identificar dónde están las personas que requieren asistencia específica y cómo organizarse para ir a prestar ayuda a esas personas en caso necesario. Cuáles son las capacidades con las que cuentan, qué sé yo, la escuela, la sede social, un profesional que sabe de algo que los otros no, y que tiene capacidades a las que puedan recurrir, etcétera. O sea, hay diversas maneras en las que en el fondo la propia comunidad también puede mejorar sus capacidades y aumentar su resiliencia. ¿Ya? ¿Qué permiten estas herramientas entonces? Identificar amenazas, vulnerabilidades, identificar la percepción del riesgo, cuánto sabe la gente de las áreas donde vive. Es interesante, por ejemplo, en el caso de Tocopilla se hizo una encuesta de percepción de riesgo y la percepción de riesgo que ellos tenían era mucho más alta y más consciente respecto del peligro asociado a la contaminación que respecto de otros que habían sido también recurrentes y que generaban daños como inmediatos, como por ejemplo podían ser los aluviones. También era importante la diferenciación que existía entre las personas que eran de allí y que llevaban bastante tiempo viviendo en la comuna respecto de otras, por ejemplo, población migrante que se había asentado en un campamento en un área donde caen aluviones más o menos regularmente. ¿Por qué? Porque ellos, por supuesto, no tenían el conocimiento del territorio y por lo tanto no conocían la historia hacia atrás de ese lugar en particular. ¿Qué otra cosa nos permiten estas metodologías? Identificar redes de apoyo y elementos del capital social en la comunidad que tanto las autoridades como la propia comunidad pueden utilizar en momentos de emergencia e identificar acciones para la resiliencia, para disminuir las condiciones de vulnerabilidad, las amenazas o la exposición. ¿Mm? Voy a dejar un ratito de compartir. Eh, Quería preguntarle antes de pasar al próximo Menti, si les ha tocado a ustedes trabajar con comunidades, a quienes les haya tocado o no, o si a lo mejor en las empresas, porque en las empresas finalmente también son comunidades chiquititas, si les ha tocado trabajar en el ámbito de la gestión comunitaria o más local del riesgo y qué aspectos consideran que pueden ser
más difíciles para tener buenos resultados. Abierto ahí el micrófono. Profesora, básicamente los intereses propios de cada actor. Usted dice Ese es el problema mayor. que es difícil poner de acuerdo a la gente, que cada uno prioriza sus intereses. Sí, por ejemplo, en el caso mío, yo me toca interactuar por el plan de emergencia del aeropuerto con distintos entes, desde compañías aéreas, ¿no es cierto?, las empresas, los bomberos, la Armada, porque tengo el mar al lado, Senapred, empresas particulares, porque para el retiro de los aviones y que puedan quedar en pista, eh, y con el mundo político en términos generales también. O sea, y tengo toda la emergencia, o sea, todo lo que pueda ocurrir en una ciudad puede ocurrir en un aeropuerto, o sea, un terremoto, un incendio, enfermedades, el COVID. Para el COVID los aeropuertos tuvieron que seguir operando un 100%. De hecho, me mandaron a trabajar a Calama y en Calama no podían detenerse los vuelos porque tenía que seguir la empresa produciendo y sacando el cobre, entonces los menores llegaban normal, teníamos 80 operaciones diarias. Mm, Es complejo poder hacer, porque todos tienen sus intereses. La empresa privada, por ejemplo, si uno lo dice a la empresa, y bien lo sabe Miguel con DAP, que les cuesta integrarse a los simulacros de emergencia previo y a las reuniones previas a los simulacros y a las reuniones de preparación ante un posible evento adverso. Y es porque todos están pensando en la etapa más productiva, ganar plata. Y claro, cuesta sensibilizar el otro lado. El hospital también, los hospitales, el SAMU, el SAMU es un misterio. El SAMU, uno ve, todos los años le dan 10 ambulancias y en julio ya tienen operando 3 nomás. No sé cómo lo hacen. Pero tienen operando para atender a toda la población y a toda la comuna. mm, Entonces es complejo la interacción con ellos. Y a mí me toca también con las empresas pesqueras y con la Fuerza Aérea. Todos con mandos e intereses distintos. La armonización y que todos puedan sensibilizarse ante el proceso de la gestión es súper, súper difícil. Porque la claro, Fuerza Aérea siempre entonces, quiere escoger. ahí el primer paso es lo que mencionas, Claudio, sobre la sensibilización. Es cómo hacemos, o sea, el paso uno es como tomar conciencia de cuáles son los riesgos y de que si no hacemos nada va a ser peor que si nos tomamos 20 minutos o una hora en una reunión para poder preparar un simulacro, digamos. Entonces, cuando no se ven los beneficios, como dices tú, como cada uno tiene intereses distintos, si no vemos los beneficios que nosotros mismos con nuestros intereses vamos a poder tener, es difícil que generemos acciones. Entonces, una de las cosas que uno puede diagnosticar cuando hace análisis de actores es justamente cuáles son esos intereses. Y a partir de esos intereses ir a sensibilizar. En el fondo es como pegar donde duele, ¿cierto? Tiene que ir a decirle lo que le va a doler al otro, no lo que le duele a uno, porque en realidad a él no le interesa lo que le duele a uno, le interesa lo que le duele a él, ella, Y digamos. lo interesante también, lo interesante es poder hacerles ver que si ellos interactúan, básicamente lo que hacen es simplificar la respuesta que debieran dar y con una planificación acorde, que conozcan la riqueza que tiene cada uno de ellos para poder integrarlo en lo que va a ser el proceso de gestión previo. Y cuando se dan cuenta, les interesa. Y tienen Claro, que pedir autorizaciones básicamente, ni siquiera a nivel nacional, a nivel internacional para poder actuar de esa forma. O sea, acá logramos consolidar que las empresas aéreas ante un evento masivo puedan apoyarse entre ellas, lo que generalmente no ocurre en los aeropuertos, aquí se ha logrado, pero es complejo. claro. Integrar a privados a trabajar así. Y lo otro que es complejo es que tiene que ser continuo, pues, entonces y la gente a veces se aburre. Entonces tiene que ser siempre porque si no se olvidan las cosas. Alguien lo mencionó hace un rato atrás. Mm. Pero fíjese que estaba viendo la noticia ahora. En Cabrero se hizo un ejercicio de incendio forestal y fíjese que había una brigada comunitaria de incendios forestales, comandada por un vecino. Y todo vestido, digamos, de carácter, digamos, su casco, su chaqueta. Hicieron un simulacro con bomberos, con las empresas las brigadas de las empresas forestales. O sea, yo creo que bien puestos los incentivos, bien hechas. Por eso yo siempre, y lo repetí igual con el profe Calderón,
en esta materia tenemos que tener líderes potentes, gente que sepa difundir este tema. Esto es evangelización. Entonces, si a la gente, y yo creo que, por ejemplo, lo está viendo por televisión nacional, por ejemplo, el canal público tiene un rol importante. El canal público, y está esta discusión de que está con problemas económicos. No, él no debería competir. El canal público debería ser, digamos, como es la BBC. Yo soy bien anglófico, siempre lo repito en las otras clases que hemos tenido. Inglaterra tiene un modelo súper bueno de gestión en esto. De hecho, los bomberos en Inglaterra tienen un montón de campañas, el fuego mata, hagamos más segura la ciudad. Londres tiene un sistema digamos, de tenía una alcaldesa, no sé si sigue siendo una alcaldesa nocturna, un zar de la noche tenía. Entonces, tiene un montón de actividades que se promueven, que permanentemente se está invitando a la comunidad a participar. Pero hay que tener yo siempre digo, hay que tener un tipo así como La Roca a cargo de esta cosa, un gallo que sea magnético, que sepa vender la mamá. Y eso no lo ha tenido hace mucho tiempo la prevención y gestión de riesgos de desastre. Dos comentarios respecto de lo que señala. Uno, yo vivo en la Florida. Acá existe la Brigada Forestal de la Florida, la BIF. Y entiendo que es una de las primeras brigadas comunitarias que hubo y tienen súper buena formación y han ido a apoyar un montón de incendios en distintos lados. Afortunadamente no hemos tenido incendios por acá últimamente, digamos, pero siempre, pero el tema es que también funcionan, al igual que los bomberos, a partir de voluntariado y de donaciones. Entonces, eso también es una debilidad en la gobernanza nuestra asociada al tema de gestión de riesgos de incendios. Ahora, desde la perspectiva comunitaria, es súper bueno que existan estas brigadas, pero también hay una cuestión que nosotros nos tocó evaluar este proyecto de Caritas y CONAF y uno de los riesgos que existe es como que la gente piense que el hecho de estar capacitado le permite responder a cualquier tipo de evento. Y desde esa perspectiva hay que ser súper cuidadoso porque, bien lo saben ustedes, digamos, o sea, hay un momento en que el fuego se descontrola y la única manera de salvarse es saliendo de ahí, digamos. Entonces tienen que conocer el límite. Yo creo que eso es súper importante también respecto de cualquiera de lo que tiene que ver con el voluntariado. Ya el tema del voluntariado es una cosa que se ha estudiado últimamente harto también en el ámbito de los desastres, desde la perspectiva social y todo. Siempre ocurre, siempre la gente tiene como intención de ayudar y eso, pero cuando queda mal canalizado es un desastre peor porque no sé, pensemos en voluntariado asociado al mismo tema de incendio, se queman, se pinchan, no están vacunados, etcétera. Cuánta cosa que puede suceder, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva es súper relevante la generación de capacidades y la organización, o sea, el voluntariado organizado. ¿Ya? Otra cosa, otra institución que desde esa perspectiva ha sido importante, saliendo de todo lo que implicó el caso Fundaciones, pero las organizaciones de la sociedad civil, la ONG en general, hay una serie de organizaciones de respuesta social, tema de emergencia, de recuperación, etcétera, chicas grandes de todo tipo se han profesionalizado harto en el tema de prevención, respuesta, recuperación, etcétera. Y una que me gustaría destacar es la de Movidos por Chile, no sé si la han escuchado, que es una organización que agrupa a otra o que coordina la respuesta en emergencia de otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? Y que han podido coordinar súper bien respuesta. Ellos surgieron después de los incendios del 2017. Coordinar súper bien la respuesta les voy a poner aquí, se llama Movidos por Chile. Si lo buscan, lo van a encontrar. Coordinar respuesta de diferentes organizaciones no tratando de duplicar los esfuerzos de las otras organizaciones, sino que, no sé, está Techo, por ejemplo, Techo y otra organización más ve el tema de vivienda de emergencia. Está ADRA, que ve temas de emergencia asociados con migrantes, no sé qué. Ahí está la de los niños, está... además, contribuyen o colaboran empresas privadas
que organizan las donaciones, por ejemplo, en función de las necesidades que plantean las propias autoridades locales, ¿ya? O Senapred. O sea, en el fondo la idea de organizar para no duplicar esfuerzos, para ir con la ayuda necesaria al momento que se necesita y al lugar que se necesita, y no este despelote, ¿cierto?, que del voluntariado espontáneo produce, y que fue bueno en algún momento. Por ejemplo, en el terremoto del 2010 en muchos lugares hubo voluntariado que muy dispuesto a colaborar y todo, pero tiene que ser organizado y tiene que ser bien llevado, ¿cierto? Desde la Yo, perspectiva... adelante, no, cuéntame. perdón, profe, le interrumpí, pero muy cortito. Lo que pasa, profe, yo es que estas mismas organizaciones son el reflejo de que tenemos una necesidad de profesionalizar cierto tipo de respuesta. Por ejemplo, ¿por qué surgen los más voluntarios? Porque algunos voluntarios, digamos, ven por ejemplo, en los bomberos que no hay respuesta. Y eh, yo que fui bombero y siempre tuve discusiones por esto, sobre todo con los más antiguos, bomberos yo creo que cumplió su labor ya como voluntario. Esto es una profesión. Voluntarios hay en todo el mundo, pero es necesario tener una fuerza profesional. Y que si usted tuviera profesionales, usted los podría poner a cargo de comunidades, como lo hacen los ingleses, los australianos, que ponen profesionales a cargo de la brigada. Entonces, la respuesta es voluntaria, pero está comandada por un profesional. Y eso obviamente le da jerarquía, le da eficiencia, eficacia. Entonces, entonces, por eso que surgen todas estas cosas, porque al final la misma, de hecho, la misma respuesta de Senapet es lenteja, la misma respuesta de la municipalidad. Entonces, por eso al final se articula la comunidad, a veces, digamos, inorgánicamente y desordenadamente, pero porque hay una necesidad. Entonces, porque no le hemos dado como sociedad una respuesta profesional los bomberos en todo el mundo hacen prevención. En Chile, busque usted una página de bomberos donde salga algo de prevención. A lo mejor Danilo me va a decir, en Puente Alto hay, pero en el grueso no hay prevención, no hay nada de protección, es solo respuesta. Tuvimos un incendio, nos llegó un carro, eso muestran las páginas. Vean las páginas inglesas, profe. Es prevención, estamos trabajando con la comunidad, formamos cadetes voluntarios, tenemos una... esas son las páginas, la de Londres, la de Hampshire, la de... Usted busque Kent, cualquier cuerpo bombero tiene trabajo con la comunidad. Y no salen en una fotito chiquitita, hay incidentes. Sale que hubo un choque, sale que hubo un incendio. Pero es marginal. Lo fuerte es el trabajo comunitario. Eso surge de eventos, ¿cierto? O sea, finalmente todo el trabajo que tiene Inglaterra y Londres en particular respecto a incendios sale del incendio de 1666 que hizo añicos en la ciudad. Y cuando uno está en Londres, en realidad llama la atención, por ejemplo, la cantidad de puertas. A mí la primera cosa que me llamó la atención cuando me tocó vivir allá fue la cantidad de puertas, que para entrar a mi departamento tenía que pasar como 10 puertas, que era esta cosa de compartimentalizar por el tema del riesgo de incendio. Y son súper estrictos en todo el tema de simulacro. Sonaba la alarma, todos tenían que evacuar, aunque fuera que a una señora se le quedó prendida la estufa, digamos. O sea, da lo mismo. Son súper así, muy ordenados en ese sentido. Ahí les dejé otra vez el link de Menti en el chat, porque quiero que nos metamos un poco, ya surgió, digamos, la conversación, pero en, ahí, no el Mentimeter. Ahí, que nos metamos un poquito en lo que tiene que ver con ejemplos del capital social de las comunidades. Ya mencionaron la Brigada Forestal en Cabrero. No sé si conocen otro. Si lo pueden incluir ahí como un ejemplo para que los vayamos conversando y discutiendo. Mm. ¿Y en qué aspecto ustedes creen que las comunidades o el capital social de las comunidades puede contribuir en la reducción de sus propios riesgos frente a desastres? ¿Pudieron acceder al link?
Si no lo pueden escribir, lo comentan. Educación formativa, dice alguien ahí. Eh, ¿quién escribió educación formativa y a quién se refiere? Ah, profesora, yo, Claudio Fuente. Cuénteme, Claudia. Cuando participé, cuando estuve en Calama, había una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención. Calama y las comunidades de su entorno viven todo el año en emergencia, todo el año. Me refiero en el invierno porque estamos con la alta altiplanicia, en el verano, o sea, perdón, en el verano con la alta altiplanicia, en el invierno con los fenómenos climáticos. Calama cae nieve a 10 kilómetros de Calama. Ujú, Entonces, se produce que es una constante que las comunidades de alrededor queden aisladas. Obviamente, esas comunidades tienen plantaciones de algunos tipos de vegetales y tienen animales ujú, y tienen escuelas y tienen ríos que se activan con la activa, o sea, que crecen con la activación de las quebradas. mm, Y siempre me llamó la atención que nunca sale nada de eso y que muy pocas veces los caminos se les cortan o se cortan por horas. mm, Y es producto porque desde que son pequeños se ha hecho esto de la educación en términos de que a los chicos se les explica cómo hay que estar preparados y tiene una tremenda visión de futuro. O sea, eh, ahí cada comunidad tiene maquinaria, mm, entonces nunca se les cortan los caminos. Tiene una organización tal que desde los niños hasta el más viejito está preocupado en esta fecha, viene tal evento, por lo tanto, 6 meses antes ya están planificando qué es lo que debieran tener. Y así sobreviven, ellos están acostumbrados a sobrevivir. Entonces es una cultura que ellos ya han integrado a los procesos educacionales dentro de los mismos recintos escolares. Y esa es una ventaja estratégica, puesto que ellos trabajan en gestión antes que nosotros habláramos de gestión, de gestión de la emergencia. Eso es. ya, muchas gracias. Y eso es súper cierto. Y lamentablemente a medida que ha ido falleciendo la gente más antigua, se ha perdido la memoria de algunos desastres en algunas localidades. Algunas de las cosas que hay que hacer para mantener esa vigencia de las actividades que mencionas tú, por ejemplo, no sé, por la limpia de canales, ¿cierto? La limpieza, la generación de cortafuegos o mantener al ganado abrigado, etcétera. Todas esas cuestiones se han ido transmitiendo de generación en generación, pero si se nos mueren los viejitos sin que le cuenten a los jóvenes o los jóvenes pierden el interés en ese tipo de cuestiones, vamos a estar mal. Biosfera mía, ¿quién puso eso y de qué se trata? Por acá, profesora. Bueno, somos vecinos, yo soy de Puente Alto, así que conozco a la brigada y también en modo contexto, yo soy bombero acá a Puente Alto, entre Ñuñoa, Cuerpo Bomberos de Ñuñoa, que atiende a la comuna de La Florida y Puente Alto, tenemos o hemos trabajado en algunos llamados en términos de interfaz, pero la brigada que mencionaba la profesora genera bastante resistencia en el interior de bomberos, porque en definitiva tal vez Luis me va a dar un poco de validación con esto. El negocio de los bomberos es tener emergencias, pues, y salir a la calle y y atender las emergencias. Entonces son recelosos entre que otras organizaciones atiendan las mismas emergencias que atiende Bomberos de Chile. Son súper celosos, ¿ya? Mm, Pero específicamente lo que es Biosfera Mía, nosotros acá tenemos un cerro isla, bueno, tenemos dos cerro islas me parece, y entre eso está el Cerro La Ballena, y Biosfera Mía es una fundación que entiendo que nace como un movimiento de jóvenes que principalmente se preocupa, y aquí hay un tema que a mí me gusta mucho, que, bueno, me he mantenido como bastante callado durante la clase, pero con bastante reflexión en torno a lo que usted ha conversado en términos de comunidades
Y siento que hay un tema que está súper em, por desarrollar en definitiva, que es la vinculación de la gente con su medio. De repente, no, yo vivo en una población, o sea, en una comuna que tiene muchas carencias. Tenemos bastantes lugares con un estrato social sumamente bajo. Entonces, de repente nos cuesta un poco, y a pesar de que vivamos acá, tenemos que tener esa vinculación con el medio y tenemos que quererlo en definitiva. Entonces, acá se da mucho, por ejemplo, el tema de los microbasurales, y una de las cosas que hace Biosfera Mía es recuperar estos espacios vinculando a la gente del entorno en limpieza de espacios, recuperación de espacios, generar microparques con reforestación de árboles nativos, lo que a su vez también va en la recuperación de suelo erosionado, sea por basurales, sea por ganadería, sea por acción del hombre. Entonces, yo vivo re cerquita del Cerro de la Ballena, y ellos de alguna otra forma han intentado recuperar este espacio en uno de los proyectos que también hay a nivel municipal, que es convertir este cerro en un parque comunal. Y ellos de alguna otra forma intentan romper esa brecha, po, de que la gente se tiene que hacer, de que tiene que haber una pertenencia con lo que tenemos acá en la comuna. Y uno de los espacios que nosotros tenemos y que ellos trabajan harto, el Cerro La Ballena, el Cerro Las Cabras también, y otros ¿Mm? espacios que van quedando en la ribera, por ejemplo, del río Maipo, que en algunos casos son utilizados como microbasurales, ¿ya? Yo me he dado cuenta que ellos han logrado, bueno, en parte es una tarea titánica en lo que significa vinculación con el medio, pero sí han logrado la vinculación, ser reconocido, y han logrado una vinculación con empresa privada. Específicamente yo tengo conocido un amigo hace un tiempo que trabaja, que tiene su empresa de recuperación de suelo, y su foco principal es la osificación de los suelos. Entonces ellos han hecho un match súper importante, porque de alguna otra forma, si bien nacen como un grupo de personas interesadas en recuperar la poca naturaleza que tal vez tenemos acá en Puente Alto, al menos en la parte más urbana, porque tenemos zonas que son un poco más rurales, em, de darle valor. Y además, esta empresa provee como esta capacidad técnica y semilla y trazabilidad de la semilla, en términos de que estas acciones no solo queden en buenas acciones, sino que queden en acciones que perduren en el tiempo, en definitiva, de forma técnica, ¿ya? Así que eso es lo que puedo decir sobre Biosfera Mía. Muchas gracias, súper interesante. Aquí dice incluir a un grupo de la comunidad en el seguimiento de la población mayor y diversas discapacidades, capacitándolas en cómo abordar y tratar con cada uno de ellos. ¿Quién mencionó eso? Yo, profesora, el otro día en uno de los trabajos conversábamos de estas brigadas eh, que se hicieran parte de la comunidad, pero ¿qué mejor que la comunidad conoce el entorno que tienen o las personas que viven en los distintos lugares, eh, y saber dónde están? Y lo que Claudio Fuentes, el otro día conversábamos también en uno de los trabajos, lo importante de saber cómo abordarlas, de cómo relacionarse con ellas, cómo eh, manejarlas. No es lo mismo lo que conversaban delante, manejar a una persona con TEA, a un adulto mayor, a un niño con síndrome de Down, a un adulto con síndrome de Down. Entonces yo creo que eso también es fundamental en todo este proceso. Toda la razón, y hay una dificultad, que hemos perdido un poco ese capital social a partir de como del creciente individualismo, ¿cierto? Donde Bien. ya no conocemos mucho ni a los vecinos. ¿Mm? Eh, Hay una mayor movilidad de las personas, no sé, antes uno vivía como en el mismo barrio toda la vida, ¿cierto? Pero también una cosa como de ostracismo, que nos conocemos menos. Entonces, de hecho, una de las cuestiones interesantes que se vio después del terremoto fue que por al menos por un tiempo, como hay comunidades que quedaron aisladas, tuvieron que arreglárselas, entre comillas, más bien solos, y por lo tanto generaron una conexión mayor con los vecinos,
pasó después lo mismo en la pandemia. De hecho, algunas de esas mismas comunidades se volvieron a reencontrar, ¿cierto? Eh, para poder apoyarse mutuamente. Pero esa es una cuestión que eventualmente, claro, también tendríamos que trabajar. Para eso sirven idealmente las comunidades escolares y otras instancias en las que la participación de los distintos vecinos o personas pueda eh, reducir, o sea, o permitir por otro lado, digamos, por el contrario, permitir que mayor contacto más directo y conocer las necesidades del vecino que tienes al lado. ¿Ah? Acá en el lugar donde vivo yo, en general, los avisos son para quejarse del gatito que no, que las fecas la dejaron por ahí, pero poco como para apoyarse, ¿ah? Aun cuando siempre si hay alguien que necesita, hoy necesito, no sé qué, si alguien tiene tal cosa, me la puede colaborar. Debería ser una cosa más permanente, es como que estamos acostumbrados a dejar eso también como para el último minuto, solo en caso de emergencia, tal vez podríamos reducir determinados riesgos si estuviéramos más en contacto permanente con las comunidades y supiéramos quiénes son. ¿Mm? Yo creo que eso es como primordial. Acá dice, hay dos personas que hablan o dos posts que hablan de las comunidades rurales. Dice, las comunidades del interior en zonas rurales viven en una realidad enfocada en el quehacer cotidiano, agricultura, ganadería y no tienen tiempo para participar en convocatorias ciudadanas. ¿Quién puso eso de ahí? Yo, profe, yo escribí 3 comentarios. Ya, ¿y por qué lo planteas? ¿Te ha tocado Bueno, a mí como me tocó, experiencia sí, me de...? tocó de cerca estar con comunidades rurales. Yo un tiempo viví en el sur de Chile, en Pitrufquén, al interior, Millagüín. Y bueno, ahí estuve en contacto con comunidades mapuches. Acá en el norte, en Calama también, comunidades aymaras. Y hace poco estuve en una convocatoria del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Hidráulica, se realizó acá en Iquique. Entonces también vinieron gente que son de las caletas, que son del interior, eh, y conversé con varias personas. Entonces, uno de los comentarios habla de eso, que ellos se sienten abandonados muchas veces y los usan como para mostrar que estamos haciendo algo. Entonces ellos perciben esa falta de interés de parte del gobierno o de organismo, entonces ellos como que le pagan con la misma moneda. No sé, alguien quiere organizar algo en bien de ellos, no sé, para gestión de riesgos de desastre y no van. Y la otra realidad que viven es que muchos están enfocados en sus tareas diarias, que es la agricultura y la ganadería, entonces ellos se levantan súper temprano, de lunes a viernes es así por lo menos, entonces para coordinar algo con ellos tendría que ser un fin de semana. Y las oficinas públicas, los empleados públicos los fines de semana no trabajan. Generalmente, así sé que hay excepciones también. Entonces ellos de lunes a viernes están enfocados en ir a cuidar sus animalitos, en ir a cuidar sus cultivos, trabajar la tierra, ¿no es cierto? Y por eso también no tienen mucho tiempo de participar cuando se hacen esas convocatorias. Sí, Y el otro que comenté era, bueno, la falta de empatía e involucramiento, eso pasa en mi sede vecinal, parecido también lo mismo. Estamos en el grupo de WhatsApp y entonces uno se ocupa del perrito, del gatito y todavía no se ha hecho una gestión de incorporar un plan. Yo vivo en Antofagasta, fuera de la línea arriba de la línea, ¿cómo se llama? De la cota 30. Entonces no hay riesgo de tsunami, pero sí hay riesgo de remoción por masa por los cerros que hay en Antofagasta. Otra cosa, otro factor también es la delincuencia que tiene vuelto loco a la gente, pero no se habla, no se hace gestión respecto a eso, sino que está cada uno peleando porque el vecino le estacionó el auto en el portón y cosas así más domésticas que enfocadas en un plan de gestión de riesgos. sí. O sea, mira, hay varias cosas de las que mencionas que son frecuentes y efectivamente cuando uno trabaja con las comunidades no queda otra que hacer las reuniones a las 7 de la tarde los sábados. A nosotros nos ha tocado más de una vez. eh, de hecho, a Puerto Natales fui a una PAC que hicimos a las 7 de la tarde. Eh, tiene mucho, yo diría que hay muchos factores que inciden en la mayor o menor participación de las comunidades. Por una es si tú ves que ese problema te afecta o no te afecta, o te puede o no te o puede afectar. O sea,
una participación en la que llegan 70 personas, a mí me parece que es un éxito así rotundo, ¿ya? Sí. Eso fue por un proyecto específico que es este, el del puerto que les comentaba. Ahora, en otras ocasiones, y lamentablemente, por ejemplo, en los procesos de planificación territorial, en que te afecta la planificación territorial, pero no necesariamente sabes cómo te afecta, salvo que haya conflictos así vivos, o sea, conflictos en curso, es muy poca la gente que participa, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Hemos perdido esa como noción cívica de la participación. Y salvo que te vayan a poner un edificio de 15 pisos encima o al lado, en general la gente no se preocupa de los planes regulados. Y es muy triste que en los mismos horarios, 6:30, 7:30, o los sábados, qué sé yo, que es cuando se realizan esos talleres para que pueda asistir la gente que trabaja durante el día, llegan 10 personas, 12 personas, a veces 15 personas ya con mucho. Y a pesar de la difusión, porque ese es otro tema, digamos, hay muchas condiciones, incluida una adecuada difusión, que aparezca en distintos lados, etcétera. Por otro lado, también tiene que ver con que los dirigentas de las juntas de vecinos, por ejemplo, muchas veces son los mismos durante mucho tiempo. Y eso tiene una cosa de buena, que es gente que sabe el qué hacer, y otra cosa de mala, que a veces no participa el grueso de la comunidad, sino que son los mismos 10, 12 personas las que están participando permanentemente y no, esos beneficios de esa participación no llegan a los demás. Y por otro lado, como que se sobrecargan, porque si la Junta de Vecinos tiene que participar, no sé, en el COSOC, entonces es la misma persona que participa en el COSOC, la que va a la actividad de la Junta de Vecinos, la que va a la actividad de la Navidad, la que hace todo. Por otro lado, está el tema de los conflictos entre organizaciones, que es también una cuestión que hay que tomar en consideración y para lo cual también el diagnóstico que uno hace del territorio es súper relevante. En el caso este de Caritas, que comenté, del proyecto este Caritas FNAF, una de las cuestiones importantes o que diferencia el éxito que pueda tener el proyecto y en general es replicable en otras circunstancias que nos ha tocado observar es que eh, cuando hay organizaciones en conflicto o se genera una nueva organización distinta de las otras para poder hacer algo referente, por ejemplo, a la gestión de riesgo, que es una cosa transversal que pudiese afectar a todos los vecinos, o primero tienes que trabajar los conflictos, ¿ya? Porque si no, no vas a obtener las respuestas necesarias exclusivamente porque la organización A no tiene ninguna intención de trabajar con la B. Eh, y lo otro que cuesta, pero que también es necesario empezar como a fomentar, es como la colaboración de los distintos actores de la sociedad civil, dígase, comunidad organizada, la ONG, las mismas universidades, qué sé yo, las empresas privadas, eventualmente. O sea, la comunidad o los espacios territoriales los conforman muchísimos actores, que es un poco lo que decía también Claudia hace un rato, ¿cierto? Que cada uno vela por sus propios intereses y eso incluye a los vecinos. Como cada uno vela por sus distintos intereses, entonces el tratar de ponerlos a todos de acuerdo es un esfuerzo importante que hay que hacer en el tema de la reducción de riesgo de desastre. Alguien mencionó también respecto de las actividades rurales, o sea, las localidades rurales, efectivamente el tema de la carencia de recursos es importante y del aislamiento, porque son, a diferencia de las áreas urbanas, ¿cierto? En que hay mucha población concentrada, en las áreas rurales la población está dispersa. Y organizar también actividades con población que está muy dispersa es súper difícil porque o los tienes que ir a buscar, o tienes que ir por las distintas comunidades moviéndote porque no les es fácil desplazarse, por ejemplo, al centro de la comuna en todas las circunstancias, ¿ya? Profesora, ¿Sí? hay una diferenciación entre las comunidades rurales, las que están en la zona norte, norte grande por así decirlo, de la Serena un poquito hacia acá, y las que Ujú. están en la zona sur. Los de la zona norte, todos saben qué puerta golpear para conseguir los recursos necesarios.
que son Sí, básicamente las empresas mineras, y lo sí, saben. Y sí. manejan súper bien los FNDR, lo manejan muy bien. Entonces, siempre, por eso yo siempre digo, ellos están muy preparados y es una cultura que traen ancestral, ¿ah? Porque ellos son bastante cerrados en permitir, sobre todo los que están en la zona norte, de recibir de buena forma. Y los del sur, la gente del sur, las comunidades del sur, eh, si bien son las que están más allá de Puerto Montt, generalmente es por gente que fue a buscar nuevos horizontes y está compuesto por una gran cantidad de extranjeros, Mm. pero con los que se ubicaron en esa zona tienen poco conocimiento ancestral de esas tierras propiamente tal. Y ahí es lo que nos pasó con el Chaitén, que todo cuando iba antes uno al Chaitén, uno decía, hoy vamos a pasar al cerro, que era bonito, y tenía hasta árboles arriba, y Mm. realmente hizo erupción, o era un volcán. Así Entonces, es. hay gran diferencia entre las comunidades que viven fuera de las zonas urbanas de Chile, y de verdad, y las comunidades que están en el área central, la comunidad que está en la octava región, ¿no es cierto? Los mapuches, son todos muy, muy distintos en su forma su ámbito cultural, digamos. Toda la razón, Claudio, y sí, o sea, por eso resulta tan crucial un diagnóstico adecuado de la población, ¿ya? No podemos pensar que Chile es igual de norte a sur, nos pasa lo mismo respecto de las construcciones, inclusive la forma de construir, eh, asociada al tema climático, etcétera. Es súper importante saber dónde uno está trabajando. ¿Ah? Todas las comunidades son diferentes, no hay ningún trabajo que sea igual, ninguno. Lo que me lleva a el trabajo que vamos a dejar el asincrónico, que quisiera comentarle a propósito eh, em, de la mención que han hecho un par de personas al desastre de Chaitén. La idea es que nos dividamos en cuatro grupos, ¿ya? Cuatro grupos para trabajar. No sé si ustedes tienen grupos preformados o lo hacen al azar. Em, Hemos tenido preformado y al azar, pero más preformado también hemos tenido. ok, entonces, bueno, con los grupos preformados está bien, no hay problema, pero en cuatro grupos, ¿ya? Dos de los cuales va a trabajar con el desastre de Chaitén y otros dos con el incendio de ahora de este 2024, ¿ya? Y la idea respecto de ese trabajo es que ustedes puedan brevemente contextualizar el desastre y contextualizar el desastre y ver vulnerabilidades y capacidades institucionales y comunitarias, ¿ya? Eh, lo que se va a pedir en la práctica, digamos, es que realizar este trabajo en equipo. Vamos a hacer dos grupos con la erupción del volcán Chaitén y dos con el desastre este de febrero de Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana. Hay que describir el contexto del caso, hacer un análisis muy breve, sintético de las capacidades y vulnerabilidades institucionales y de las comunidades, y ver cuál es bueno, generar una conclusión y un análisis, pero también ver cuál es la situación post-desastre. Evidentemente no va a ser igual respecto del caso de Chaitén, que fue el 2008, versus el de febrero del 2024, que está muy encima todavía. Eh, pero la idea es que a partir de esa propia diferenciación, digamos, después se puedan compartir los trabajos y ver un poco cómo lo abordaron los distintos grupos. A mí me encantaría, voy a pedir los resultados, o sea, voy a pedir los trabajos, evidentemente, pero quisiera después compartirlos con todos y compartir alguna conclusión un poco más como unificadora, por decirlo así, respecto de los resultados. Em, Son evidentemente desastres que les van a permitir abordar todas esas diferenciaciones. Un desastre en un área urbana súper consolidada versus otro que está en un área aislada, pero que es una capital provincial. ¿Ah? Solamente para poner en contexto, digamos, el caso,
Vamos a poner en contexto el caso de Chaitén, ¿cierto? Que era una localidad que tenía 3.500 habitantes, en que, como decía Claudio, nadie sabía que había un volcán, eh, que hace erupción en el año 2008, ¿ya? Y que a 2024 tiene una situación distinta de la que tenía previamente, que es la que quisiera que pudiesen como identificar. Respecto del desastre de ahora, bueno, ese lo conocen todos muy bien, ¿cierto? Son comunidades de interfaz muy diversas, algunas poblaciones muy consolidadas, terrenos propios, otras que son asentamientos irregulares, que afecta a más de una comuna, comunidades afectadas, digamos, en más de una comuna por un gran evento donde hay muertes, a diferencia de lo que ocurre en Chaitén. Y la idea es que puedan en el fondo entonces generar esa diferenciación y identificar el análisis de vulnerabilidad y de capacidades institucionales y comunitarias. Traten de diferenciar si es posible, si les resulta ok, las capacidades institucionales de o sea, lo que sucede con las instituciones y con las comunidades, porque son bien distintos los casos, en realidad. Uy, se nos había caído gente. Cuénteme si tienen alguna duda respecto del trabajo, primero, para que vayamos aclarándola de inmediato. ¿Mm? Podría enviar, no sé si tiene algún formato o algo, enviarlo por el chat como para tener los temas ahí claros. Sí, sí, Y así, de todas maneras se los van a enviar el lunes, pero se los voy a poner en el chat, ¿ya? Igual, ahí está el chat y em, no me deja. Espérame, que me pasé la cantidad de palabras. Ahí, ahí hay una y ahí está la otra. Es la continuación de los numeritos, por si acá. Más unos 3 4 de nuevo. Ya, y se les va a enviar la rúbrica también, que la sube Orieta, entiendo. ¿Ya? Dentro de la... em, no sé si tienen dudas respecto de los casos o de cómo abordar los casos. lo otro, una pequeña consulta aparte, uno lo puede igual, puede hacerlo en solitario igual, si uno quiere o no. La idea del trabajo en grupo es que puedan discutir un poco Hablan, pregunto. claro, discutir un poco cuáles son esas vulnerabilidades y capacidades, ¿ya? Y generar conclusiones que sean más bien acordadas entre los distintos miembros del grupo. Entonces sería preferible que sean, y además que trabajen dos y dos, por lo tanto, o sea, dos grupos cada caso. ¿Mm? Mm, ya. Ahí voy a ver. Creo que Eh, no hay duda con el tema porque hemos hecho trabajos parecidos ya. Está súper claro para mí. Lo que yo quería preguntarle es porque supuestamente ahora teníamos esta última clase con usted. De hecho, no salió usted en el programa, salía que esta clase le iba a no, dictar Máximo Palme y después aunque, volveríamos el 4 de enero. ¿Usted tiene información de eso? a ver, entiendo, mira, el mail que se supone que debería haberle llegado ayer, que yo les reenvié cuando me pidieron el link, Pero que el profe Calderón sí lo había subido ayer el link, pero lo subió al foro, ya, pero como en había el un foro. correo que yo entendí que les había llegado a ustedes, pero dice aquí, bueno, la semana que de Capital Sociopolítico y Riesgo, que es del 14 al 20, que es esta, ¿ya? Luego hay dos que dicta Máximo Palme, una que dice Clima Urbano y Reducción de Riesgo de Desastre del 4 al 10 de enero. Y después la otra que es percepción social del riesgo del 10 al 17 de enero. Esa es Del 11 al 17 de enero. perdón, del 11 al Sí, 17. Sí, sí, sí. eso lo mandó el profe, ¿cómo se llama? Enrique Calderón ayer. Y lo Sí. mandó como foro en novedades sobre la clase. El problema es Ah, que sí lo envió, pero nosotros no lo vimos o no revisamos el foro. Ese fue el problema. ok, ya, pero ya lo tienen, bien, ¿ya? Sí, yo me colé. Mm.
No sé si tienen, respecto Chaitén, yo quisiera de todas maneras mostrarles, voy a abrir una cosita que tenía con una... Una consulta, ¿hay algún límite en cuanto a la escritura o límite de palabras? Porque de repente en algunos trabajos no han puesto límite de palabras como de Ah, es que 2000 más que límite palabras. de palabra, la idea era que hubiesen hecho una PPT más que un texto, que tenga entre 10 y Ya, 10 diapositivas, que por lo tanto vayan a lo esencial, pero quería mostrarles ahí, donde si encuentro la sí, presentación. ya lo voy a Que, anotar. la última diapositiva, vean las referencias, ¿ya? Si es que hay, espérame. Si es que tienen alguna, o sea, si utilizaron alguna referencia o fuente para generar la información, por ejemplo, fuente para saber respecto del desastre o fuentes que hayan utilizado como para trabajar el tema de las vulnerabilidades y capacidades, eventualmente pueden ser alguna de las metodologías que están puestas ahí como base para O sea, si uno, identificarlas, si etcétera. uno, ¿Mm? o sea, por ejemplo, puede ser, no sé, que buscaste alguna información y dejarlo ahí entre paréntesis sacado del libro de Claro, Juanito Pérez. dejar la Una última cosa así. diapositiva, dejarla para referencias, ¿ya? Ya, ya Solamente mejor. con una diapo ahí que ustedes pongan, no sé, salen de tales fuentes la información, ¿ya? Porque eso también es súper importante. Déjenme ver si encuentro la cosa de Chaitén, para mostrárselos un poquito en el caso. No. Eh, Ya, el caso de Chaitén tiene, bueno, hartas cosas interesantes, pero en términos de hechos, yo les puedo comentar como tres, ¿cierto? Hay unos sismos precursores, ¿cierto? Hay unos sismos precursores poquito antes del 1 de mayo del 2008. Luego está la erupción propiamente tal, hay un proceso de evacuación, de traslado temporal de la población y después hay un reasentamiento de la población en el área de Chaitén a partir del año por ahí, después, incluso antes, pero a partir del año después del desastre. Esto ocurre en el mayo del 2008 y sucede, recuerden que en febrero del 2010 fue el terremoto y por lo tanto la tensión en términos de reconstrucción y de otras cosas cambia completamente el foco debido a la afectación que implicó el terremoto, digamos, del 2010, ¿ya? Eh, Eso es como lo principal en términos de hechos. Luego tenemos el de febrero, ¿cierto? Afecta 4 comunas, mueren poco más de 130 personas. Ustedes vayan, generen información contextual un poquito más específica. Ocurre durante el verano, en la temporada alta, entre comillas, de incendios forestales, aunque yo diría que en este minuto ya a esta altura no hay temporada, hay siempre incendios forestales en un área de interfaz, ¿ya? En términos de la planificación territorial, eh, quisiera hacer un comentario que tiene que ver como con, saliendo un poquito del trabajo, que tiene que ver con las limitaciones que hoy día tenemos en la planificación territorial. A veces uno se pregunta por qué la gente habita en áreas de riesgo si se sabe que son de riesgo, ¿ya? Y hay distintas razones, pero una de las razones, por ejemplo, es que no estén incorporados esos riesgos en la planificación territorial. Desde la perspectiva de la prohibición o de los trámites que es necesario realizar para autorizar una construcción, uno identifica si esa construcción está en un área urbana o en un área rural. Si está en un área urbana, si es que está afecto a algún tipo de riesgo de desastre que esté incluido en el instrumento de planificación. En ese sentido, en los instrumentos de planificación uno tiene que identificar áreas de riesgo. Esas áreas de riesgo, por supuesto, se identifican a partir de estudios, ¿ya? Y esos estudios grafican los sectores que tienen mayor susceptibilidad, que en el fondo son las áreas de amenaza propiamente tal, no son las áreas ¿cómo se llama? Eh, no son las áreas de riesgo propiamente tal como lo entendemos, porque si fueran áreas de riesgo tienen que considerar amenazas y vulnerabilidad.
pero no son áreas de riesgo y por lo tanto en, em, en esas áreas de amenaza, las construcciones que se vayan a ejecutar tienen que señalar en el proyecto, en el permiso de edificación, tienen que señalar de qué manera esas construcciones se van a hacer cargo de las amenazas a las que se encuentran expuestas. Entonces le piden a cada uno de los proyectos, se le pide a cada uno de los proyectos que genere obras de mitigación o obras que en el fondo den cuenta de cómo se van a hacer cargo de las amenazas que están afectadas. El problema tiene varias aristas y una de ellas es que en los instrumentos de planificación no siempre se han reconocido las áreas de riesgo porque son muy antiguos, porque no han tenido actualización o porque en el minuto en que se hicieron ese estudio de riesgo no se ejecutó o qué sé yo por cuál razón. Y entonces en esos casos no hay en el fondo restricciones a que la gente se emplace en un lugar o en otro. En otras ocasiones sucede que la gente se emplaza igual, con asentamientos irregulares, por ejemplo, en muchos sectores que pueden tener remoción en masa, que pueden ser áreas inundables, que pueden ser áreas de tsunami, que pueden ser, qué sé yo, áreas de interfaz, ¿cierto? Y el otro problema que tenemos es la dificultad de planificar en las áreas rurales, porque ahí las áreas de riesgo propiamente tales no están identificadas porque los instrumentos de planificación territorial están centrados en las áreas urbanas. ¿Ya? Entonces tenemos esa dificultad. Bueno, eso se trata un poco de suplir con el hecho de que en la ley 21.364, ¿cierto? Una de las obligaciones que tienen los distintos ámbitos territoriales es contar con mapas de riesgo, que esos mapas de riesgo tienen que usarse en la planificación territorial. Pero el tema es quién los hace, cómo lo hace, quiénes son los órganos responsables, etcétera. Hay una serie de factores. Y por otro lado, una de las limitaciones que ve la gente cuando le ponen a un área de riesgo en el terreno donde está, digamos, es que el hecho de tener que generar un estudio específico de riesgos para poder autorizar esas edificaciones, eh, tienen la dificultad de que aumentan los costos, porque alguien tiene que pagar a alguien que le haga ese estudio, tiene que pagar las obras que vayan a ejecutar y hay un trámite adicional, además. En ese sentido, como decíamos, los riesgos, hay una de las muchas razones por las que a veces no se aprueban los instrumentos de planificación territorial, es porque para las autoridades no tiene ningún chiste que se declaren áreas de riesgo. Pero se pierde de vista la responsabilidad que tienen esas autoridades en garantizar la seguridad de la población, ¿ya? Y en ese sentido ya se ha visto judicialización a partir de la irresponsabilidad o del hacerse cargo de la responsabilidad de que tienen autoridades en esos aspectos, ¿ya? Por eso es importante la integración de los riesgos en la planificación. ¿Mm? Eso, no sé si quisieran referirse más en detalle a esa situación. Semana uno dice aquí, sí, lo que pasa es que asumo que esto lo escribió, o sea, lo sistematizó Orieta y asumo que es tarea semana uno porque son 3 semanas que están relacionadas con el módulo 3, así que supongo que es por esa razón, ¿ya? Y otra cuestión asociada por último, ya para cerrar, pero asociada a la eh, cuestión de la vulnerabilidad de las capacidades institucionales a propósito de la definición de las áreas de riesgo. Es que efectivamente, como mencionaba alguien, esto sigue siendo un tema de evangelización. ¿Ah? La gente no es consciente del riesgo, cuesta mucho sensibilizar respecto de la importancia de estar preparado, de la importancia de tener planes, de la importancia de generar simulacros, etcétera.
y por tanto no es algo que podamos dar por sentado. O sea, nosotros asumimos que, o más bien, es muy chistoso cuando uno trabaja con gente de afuera que les llama la atención que Chile es como que hacia afuera aparece como un país muy preparado, muy consciente de los peligros, a propósito de lo mismo del temblor de ayer, que si no es seis y tanto nadie se para, etcétera, es que da esa impresión, pero cuando uno está como ya en el interior, no estamos tan preparados, no es tan fácil poner a la gente de acuerdo y no es tan sencillo generar labores de gestión de riesgos que sean permanentes en el tiempo. Eh, y como que existe una ola, ¿cierto? Como una curva ascendente de interés en el tema de la gestión de riesgo justo después de una emergencia y esa va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que luego ocurre una nueva emergencia y empieza a ser como una ola nuevamente en temas de prevención, de la importancia de la gestión de riesgo, de los planes de emergencia, etcétera. Por ejemplo, volviendo al incendio del 2024, a esa fecha muy poquitas comunas de las 345 tenían su plan de emergencia actualizado, ¿ya? De la región de Valparaíso no era ni el 10%. Y de hecho la propia Viña del Mar eh, tenía un plan de emergencia que era un copy-paste bien burdo, digamos, del modelo de plan de emergencia y además no estaba ni difundido, ni sistematizado, etcétera. Por lo tanto, y eso implica responsabilidades de funcionarias y funcionarios municipales, ¿ya? Y en última instancia puede llegar hasta a repercutir en alcaldes y alcaldesas, porque finalmente en cada nivel territorial las leyes orgánicas constitucionales, tanto de municipios como de gobiernos regionales, y del Ministerio del Interior, ¿cierto? Establecen responsabilidades en garantizar la seguridad de la población y eso no se refiere solamente al tema de la delincuencia, sino también al tema de los riesgos de desastres, que es una cuestión que tenemos que considerar. ¿Mm? Sí, y en ese sentido es súper necesario todavía concientizar, hacer evaluaciones de riesgo, porque no en todas partes se tiene certeza ni conocimiento ni un diagnóstico claro respecto de cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, cuál es la población que puede verse más afectada, cuánta población es, si todavía no sabemos cuántos somos y cuáles son las capacidades que tiene la población para poder hacer frente a esos desastres. ¿Mm? Bien, para cerrar, me gustaría si pudiésemos generar una pequeña retroalimentación respecto de lo que hemos visto hoy día. Si pudiesen comentarme si les pareció claro, no claro, si están de acuerdo, no de acuerdo, hubiesen querido que hubiera algo distinto, que podemos pedirle al profe que después pueda reforzar, que ahí la palabra abierta y va a quedar grabado, así que ellos van a poder también verlo. Mm. Profe, la clase estuvo buena, me gustó mucho, porque creo que el principal factor para enfrentar los riesgos de desastre, gestión de emergencia, son las personas siempre. Así que esta clase aborda mucho de eso, bueno, el tema de la vulnerabilidad, resiliencia, abordar esos aspectos, conocer eso, así que creo que fue muy bueno conversar de estos temas. Gracias, Claudio. Lo Danilo, que sí me gustaría que después continúe usted dándonos las clases que siguen. Sí, buena la clase, profesora, una cátedra en, en temas de sociedad. Siento que de repente yo trabajo mucho con comunidades. De hecho, uno de los productos que tengo en la consultora son planes de respuesta a emergencia dentro de los condominios. Me cuesta un montón vincular a la gente. Pero también había perdido de vista, dentro de esta vulnerabilidad, esta caracterización que uno debería hacer, pues no todos somos iguales. Entonces, de repente, este tipo de clases me deja con un profundo análisis interior, profesional, en términos de cómo poder mejorar.
y me deja con una frustración académica en términos de que me alienta a aprender más en materias de cómo caracterizar para intentar incluirlos a todos dentro de estos planes de emergencia. Pues no ser estándar, salir de ese pensar que todos somos iguales, partiendo de la base que los condominios son comunidades relativamente manejables. Pero alguien mencionó, y creo que usted también lo mencionó, el punto de la como el excesivo individualismo. Siento que me golpea o no golpea mucho en materias de servicio de cómo planificamos la respuesta a emergencia en una comunidad que no supera las 500 personas a veces, po. Entonces, nada, pues le agradezco la clase en materias de lo que vimos hoy día, me llevo muchas reflexiones, estuve tomando varias notas. Y por ahí también consultar a algunos de los autores que usted presentó dentro de la clase, en definitiva. Así que muchas gracias. Gracias, Danilo. Mira, los autores que estaban ahí en la referencia, bueno, los pueden descargar. Ahí les dejé también el link de Revista Reder, ¿ya? Para que ahí hay hartos artículos a los que pueden echar mano y lo bueno es que está en español, porque una de las cosas que efectivamente sucede en el ámbito de los desastres, así como en muchos ámbitos científicos, es que la mayoría de la literatura es en inglés. Y eso deja fuera a un montón de personas que no tienen conocimiento de inglés y que no pueden acceder de manera tan sencilla o tan cercana, digamos, a esa información. Así que para que puedan también bucear ahí, ¿ya? Eh, Luisa, no sé, Claudio, alguien más que quisiera comentar, Altina, Luis Altina, Luis es tu nombre, Sí, perdón. sí. Profe, yo, fíjate que el miércoles tuve una reunión en Senapred con la jefa del Departamento de Gestión de Riesgo y Desastre. Y fueron los dos prevencionistas que trabajan en el departamento de la MUNI. Muchachos súper, súper clever, así como Danilo, gente joven con muchas ganas de hacer cosas y que ellos están preocupadísimos del tema de precisamente lo que hablamos, evangelizar, porque la respuesta a ellos no les toca, sino que ellos tienen que tener a la comunidad preparada. Y hay un cambio de alcalde que llegó con las pilas puestas, hizo algunos cambios en los primeros días que lleva y todavía no han tenido la reunión con él, pero yo espero que el alcalde sea, digamos, tributario de las ideas de estos muchachos, que son súper buenas, están en campañas comunitarias enseñándole ¿Emuni, gente. perdón? Arica, Arica, Erika, ya, Erika. Arica. Sí, y la verdad, porque Arica fue una de las primeras ciudades de Chile que comenzó a poner la señalética para los tsunamis, con harta resistencia por mucha gente, pero la que encabezó eso se llamaba Vivian Pampaloni, que era como era la jefa de gestión de riesgo de desastre sin tener ese nombre. Y doña Vivian había ido a Hawái, había estado en varias partes, en Japón creo, viendo que la señalética está y no afectaba el turismo en Hawái, no afectaba el turismo Mm, en sí. Japón, porque es parte de la cultura y al contrario, el turista se siente, digamos, seguro y apreciado de que está la información, de hecho está acá en los dos idiomas y de hecho hasta lo hemos puesto en Aymara, entonces hay un trabajo que no se puede desechar. Lo que sí creo que... em, estas instancias como este diplomado y lo que tú nos has dicho hoy día, a mí también, igual que a Danilo, me da hartos clics, busqué el tiro a Peck, y la verdad que vale la pena buscarlo, tiene varias teorías interesantes, así que súper buena, profe, de verdad. Súper, gracias, Luis. Mira, respecto a Erika, igual quería comentar algo. Yo encuentro que es súper bueno que exista la señalética, pero a mí me da en susto en Arica el pensar en que como están las construcciones en Arica, en el momento de un terremoto no va a haber por dónde arrancarse. Da lo mismo la señalética porque ni las vías de evacuación se salvan. ¿Para qué decir la cerro de cables que hay en las vías de evacuación? O sea, porque ese es otro tema que hay que tener en consideración, que toda esta Yo cuestión no es sé quién se va a marcar el integral. contacto, ¿no? Claro, Ah, pero fíjate que a mí me pasó, cuando recién llegué, yo fui a hablar, porque hace rato yo quiero hacer cosas con este tema. Cuando llegué, pues yo de Bolivia, estuve 30 años viviendo en Valparaíso, y fui a hablar con el director regional de acá de la ONEMI, cuando era ONEMI. Entonces, y también fui a hablar con una amiga que es la directora de la Junge. Entonces me dijo, no, yo estoy súper bien, me dijo,
porque el director acá en Oremi nos hizo comprar unos carritos para sacar a todos los niños de los jardines que yo tengo en línea de La inundación. Dije, vecina. Pero, Sandra, ¿tú has visto como que una vereda en un terremoto fuerte? ¿Tú crees que las tías van a ser capaces de tirar esos buggy con 6 7 niños arriba de esa cuestión? Va a ser un despelote, le dije yo. Tú tienes que pensar en otra forma de cómo sacar a esos jardines de ahí. Entonces, por eso, y ahí cuando tú es contaste que esto el de plan que integrante, pues, espérate, que yo apenas las estoy cosas viendo, individuales esto es son un súper dato cerrado. importantes, porque no es lo mismo un jardín infantil en la zona de inundación que un jardín que está en la cota de seguridad. Entonces, esas diferencias hay que abordarlas y ponerlas en el plan. Y lo que tú dices del centro, de los cables, de cómo de los autos, profesora. Arica y Iquique tiene un problema con autos. Acá hasta el más Sí, pobre que no tiene casa tiene dos autos. Entonces, tú no te puedes estacionar en Cristóbal, ninguna parte. si puedes escribirlo. sí. No estás muteado, Efectivamente, Claudio. Claudio parece que está complicado. Sí, sí, estoy medio secatón ya, profesor, porque estoy concluyendo con los chicos del grupo para integrar a Alex. Eh, me gustó porque justamente un poco lo que estaba comentando, cuesta mucho integrar a las comunidades y en general a los organismos para que den una respuesta. Conversaba con los chicos del grupo que nos interesa mucho el caso de Chaitén y esto producto de que cómo interactúan ellos. Ellos se sienten muy orgullosos de lo que ocurrió en Chaitén y de que pudieron volver a sus lugares en donde estaban arraigados. Y uno cuando pasa incluso por la plaza está llena de motivos de lo que fue la explosión del volcán, incluso con trozos de lava volcánica. Mm. Y todo lo que pasó ahí, o sea, cuando uno empieza a interiorizarse y puede escalar casi hasta hasta la cima del volcán y todo lo que pasó por el camino, los bosques que se quemaron, cómo ocurrieron los hechos, porque no había sensibilización, el nivel de ignorancia que había respecto a que eso era un volcán, era un cerro donde se iba de paseo prácticamente porque era simpático, pero todos estos enfoques sin duda alguna nos hacen crecer en cuanto a una cosa que nosotros no manejábamos. Yo toda la vida he sido respondedor, pero nunca se había puesto sobre la mesa de trabajo el proceso de gestión. Ocurría algo y ahí estábamos nosotros respondiendo con los recursos, con los pocos recursos que teníamos. Y cuando hablo de pocos recursos, de verdad, yo aquí con el Luis, que siempre tenemos grandes conversaciones, pero tenemos hartos puntos de diferencia, es que creo que Chile aún no está preparado para tener conciencia sobre lo que son los organismos de respuesta a emergencia. Y hablo desde el punto de vista gubernamental, porque generalmente hay unos señores que se llaman DIPRES y a lo primero que echan mano es a reducir los recursos necesarios para esos servicios, puesto que no le encuentran un aporte hacia el Estado. Mm. Ellos prefieren seguir siendo respondedores. Entonces, ahí yo creo que el voluntariado sigue siendo mucho más potente que la respuesta del Estado en cuanto a la respuesta. Increíblemente, incluso con todas las ONG, esas organizaciones no gubernamentales que también yo encuentro que son tremendamente geniales y aportan mucho. Mm. Así que muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer hacer la clase. Luisa, no sé si querrás comentar algo o alguno de sus compañeros. Sí, profesora, Gabriela. un tema bastante interesante. De verdad, una de las clases que más me siento que me ha llegado a la parte social, la parte humana, es como fundamental. Y yo creo que ahí está la clave de todo lo que decían todos los demás, esto de trabajar en comunidad, eh, estar atento a todo lo que sucede en nuestro entorno, es fundamental. Yo hoy día me voy súper contenta de la clase. Qué bueno, me alegro mucho. Yo los invito a seguir evangelizando. Estamos medio mal porque vamos a tener que seguir hasta que no haya fuerzas. También Profe, yo respecto... quiero, Sí, quiero Gabriela, acotar algo. adelante. Bueno, una de las cosas que mencionó, a mí también me gusta mucho la parte social y me gustó mucho la clase del día de hoy. Y lo otro que algo que para poder evangelizar hay primero la sensibilización, como que es la clave para poder integrar, es que sensibilizar la importancia de la gestión de riesgo de desastre y tocar
como esa fibra en las comunidades. Entonces, por eso que yo creo que esa es la clave de todo para poder integrarla y trabajar con la parte social. Porque si no sensibilizamos de la real importancia, claramente siempre somos más reactivos, pues de que la gente se junta cuando ya pasa la emergencia. Pero previo a eso, yo creo que ese es como el gran trabajo fuerte que tenemos que hacer como profesionales, sobre todo ahora que nosotros igual estamos adquiriendo estos conocimientos, es como ser evangelizador de la sensibilización para poder integrar a más partes interesadas y hacerlas mucho más partícipes en las decisiones de todos los que están interesados en que la gestión de riesgo de desastre, o sea, poder ser preventivo. Y dentro de eso, yo siempre he planteado la idea de que deberían haber planos como, o sea, gestión de riesgo de desastre, plan de emergencia, como en, no los que hay como en las ciudades, pero a nivel más local, como que eh, trabajar en las poblaciones, hay vías que tienen ciertos riesgos mayores que, por ejemplo, los que trabajan no sé, en Valparaíso, pensemos en un cerro, a personas que viven en el plan. Son diferentes tipos de riesgo, el tema de... Entonces, como que se podría trabajar planes de emergencia más locales y tener líderes en esos pequeños, como segregar las zonas y hacerlos como, y hacer en base a todos esos planes, hacer un plan de emergencia general, pero ya que la gente conozca su plan local, porque para saber cómo evacuar o qué hacer frente a tales emergencias. Yo creo que eso también es importante, como que se trabaja mucho a nivel como macro, pero yo creo que el trabajo también parte del nivel muy local, que eso es netamente con las comunidades. Eso más que nada como aportar que algo que siempre he pensado y como que cada vez que estamos como avanzando en el diplomado me doy cuenta que es como el gran trabajo que falta hacer. Eso. Estoy de acuerdo, Gabriela, y de hecho, o sea, muchas de estas metodologías sirven para trabajos comunitarios y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, mapeo de riesgos comunitarios, eso lo hace harto Cruz Roja, por ejemplo, ya Cruz Roja que trabaja con comunidades más bien rurales o en otros lugares, más que, o sea, también trabajan en Chile, pero más en la respuesta, pero en otros lados hay organizaciones como Cruz Roja y otras que trabajan mucho en el tema de prevención a nivel local, tratando de involucrar comunidades como mucho más chiquititas, más acotadas, digamos, en el ámbito de la planificación de los riesgos, sobre todo en localidades rurales que están más aisladas y que tienen que batírselas un poco más solos. Eh, otra cosa como que uno debiera como tener en claro, ¿cierto? Además de que las personas son distintas, como mencionaba Claudio, las localidades y a nivel geográfico, digamos, es tan diverso Chile que no es lo mismo trabajar en Arica, en Punta Arenas, en Puerto Williams, en Rapa Nui, en Juan Fernández, en, qué sé yo, en una localidad rural del Maule o en acá en Puente Alto, digamos. O sea, son todas, cada una tiene sus complejidades distintas y es parte de lo que hay que abordar. Bueno, estimadas y estimados, ha llegado la hora de despedirnos. Les agradezco mucho a todas y todos la participación. Va a quedar la sesión grabada. Yo envío ahora a Orieta también la PPT. El lunes van a tener bueno, ya tienen ahí parte o sea, el encargo del trabajo. Van a tener la rúbrica también. Y cualquier duda les voy a dejar acá mi correo electrónico para que lo tengan y lo anoten por ahí. Y este es el otro. ¿Ya? Ahí me ubican en cualquiera de esos dos correos. Eh, Y nada, pues un gusto, que les vaya súper en el diplomado y espero que sigan ahí evangelizando. ¿Nos vemos la próxima semana, profe, contigo o no? No, 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 le Ya. toca, ay, Maceri, no me acuerdo el apellido. Más si no era el otro Máximo, Máximo profesor, máximo, Calvo. máximo, pero nos máximo toca con calvo. él hasta enero. Ahora vendrá una recesión Si de viene un dos Recién semanas. el, receso después del 20, así es que antes de la Navidad tienen que entregar el trabajo, lo siento. Ah, O sea, hasta cuando hay plazo eh, máximo, disculpe, hasta el próximo domingo.
hasta el 20 entiendo, pero háganle la consulta ya más administrativa ahorita en caso necesario. ¿Ya? Súper. Ya pues, un gusto, que estén muy bien todos. Gracias. Pero, Chao. pero, Gracias, Cuídense, profesora. buen fin de deje, semana. deje, deje Igualmente, copiar el chao. correo. Chao. Chiquillos, terminemos el trabajo que debemos. Chao.